Me gustaría comenzar este sermón pasando a una escritura. Si me acompañan a Proverbios capítulo 24. A Proverbios capítulo 24. Y versículo 3 y 4. Proverbios capítulo 24, versículos 3 y 4. Dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. No sé si ustedes han escuchado las historias antiguas y puede ser que por ahí alguna casa todavía tenga la costumbre. Tendría que ser una casa muy grande, puesto que antiguamente las casas o casonas, incluso de la Edad Media, tenían recámaras las cuales eran invitadas, los invitados, valga la redundancia, y a medida que la confianza aumentaba, cada vez la persona podía avanzar una recámara más adentro. Siempre había como una recámara de recepción, donde se recibían las personas, las primeras, y luego, a medida que el tiempo pasaba, una persona ya podía ir comenzando a entrar a las otras habitaciones de una gran casa. Todavía se mantiene en algunos lugares del mundo esta costumbre cultural. Entonces, a medida que había más confianza, la persona podía avanzar más. El dueño iba mostrando estos lugares. Obviamente estamos hablando de casas muy grandes. Entonces, había algunos lugares en estas casas donde se guardaban los grandes tesoros del dueño de casa. Grandes tesoros. Por eso aquí la Escritura dice: con ciencia se llenarán las cámaras. Hablando de estos lugares, dice, de todo bien preciado y agradable. Entonces, si tomamos esto en el sentido más espiritual, de todo bien preciado y agradable, si usted tuviera una casa muy grande y tuviera alguna de ellas, alguna de sus recámaras, donde guardara algo muy preciado en el sentido espiritual, ¿qué es lo que usted guardaría en esa recámara? ¿Y con quién compartiría estas cosas? ¿Qué tendría en la recámara más íntima de su castillo espiritual? ¿Qué es lo que habría ahí? Y usted puede pensar. Bueno, el día de hoy tenemos un lema. Y vamos a ver una de las cosas que son muy valiosas para Dios, que pueden estar en ese lugar, debería estar en ese lugar, que es el matrimonio. El matrimonio es una de las cosas preciadas y agradables. Vamos a desarrollar este tema y vamos a trabajar desarrollando ciencia y conocimiento para poder apreciarlo más y ver cómo podemos crecer en el matrimonio. Esto está también orientado no necesariamente a personas casadas, pueden ser personas solteras, puesto que el concepto también es un tema muy, muy preciado y valioso para Dios. Por eso el título se llama Un bien preciado y agradable. Estamos tomando Proverbios 24 cuando habla de estos bienes preciados y agradables. Vámonos entonces, y vamos a ir avanzando poquito a poco, así como en las recámaras de nuestros castillos, a llegar a un punto muy, muy interesante. Vámonos a Hebreos, capítulo 13. Esta es una escritura, obviamente se piensa que fue Pablo el que escribió esta carta. No hay una severidad, pero no hay problema en quién lo escribió. Sabemos que es Dios quien inspira sus instrumentos para dejar registrado estas instrucciones. Y fuese o no Pablo, aquí tenemos una instrucción respecto a los matrimonios en el versículo 4.
honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La institución divina del matrimonio ha estado, no sé hace cuánto tiempo, pero ha estado muy, muy atacado. La institución como concepto, como matrimonio, muy atacado por el mundo. Se ha intentado adaptar esta institución divina a otras formas, a otros conceptos de matrimonio. Lo han intentado modernizar, pero en esencia el matrimonio sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Y es para Dios algo de mucha honra. Por eso dice aquí, honroso sea en todos el matrimonio. Fíjese que cuando dice honroso, ¿qué entendemos por honroso? Un sinónimo porque el honroso aquí del griego timios, cuando habla de honroso, puede traducirse algo como preciosísimo, algo estimado, algo de mucho valor. Entonces nos están diciendo aquí, sea para todos el matrimonio algo de mucho valor, muy importante, para todos, dice acá. Como entre paréntesis, también podemos notar que dentro del mismo contexto del versículo, está estrechamente ligado el matrimonio con la ética sexual o la inmoralidad sexual, porque aquí luego habla de los fornicarios y de los adúlteros. Los fornicarios, esta palabra porneia, tiene que ver con las personas solteras, que están pervertidas sexualmente y tienen otras maneras de entender lo que Dios nos ha entregado como algo bueno, que es el sexo, para las personas solteras. Y también para los casados, cuando dice adúlteros. Para adulterar hay que estar casado, hay que romper ese lazo matrimonial. Entonces aquí a todos nos toca, casados, casadas, solteros, solteras. Dios dice aquí va a juzgar a fornicarios y adúlteros. Entonces, aquí el matrimonio es de gran valor, por eso dice el lecho sin mancilla, sin mancha, que esté honroso, que no esté sucio, como unas sábanas blancas. El matrimonio no es un evento que dura un día, como una gran boda y muchos invitados y rica comida. Eso es solamente el inicio alegre de lo que es la unión conyugal, donde, acuérdense que hay 3 testigos en una boda. Primeramente Dios, el cónyuge y las personas. Hay 3 figuras como testigos en ese matrimonio. Es un pacto que se realiza en el día de boda. Pero todo lo que es el matrimonio en sí dura desde ahí hacia adelante. Hacia adelante. Se trata de poner en práctica día a día lo que Dios nos instruye. Estamos hablando de un matrimonio como es, bíblico, cristiano. No como las personas quieren algunas veces adaptarlo. Acompáñeme a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y versículos 3 y 4. Es bien fácil recordar esta escritura. Filipenses capítulo 2, 3 y 4. Aquí sí dice a todos, a la iglesia, a los filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Generalmente tomamos este versículo para los hermanos, para la iglesia,
para los familiares. Pero ¿qué pasa si tomamos estos versículos? ¿Cree usted que podríamos aplicarlo a un matrimonio? ¿A la relación conyugal? ¿Podría aplicarse? Claro que sí, porque abarca un principio fundamental. Esta nutrida dinámica de un profundo y maduro respeto entre los cónyuges debe ser el actuar del día a día del matrimonio. Claro que se aplica a Filipenses capítulo 2, 3 y 4 al matrimonio. De hecho, en el versículo 3 habla de ser humildes y respetuosos, ¿no? Cuando hay un enseñoramiento, y entiéndase bien con enseñoramiento, es cuando se le falta el respeto a la otra persona. Cuando alguien quiere ponerse encima de la otra persona, hablando en el sentido matrimonial, cuando hay un enseñoramiento de alguna de las partes sobre el otro, se pierde lo que es el concepto matrimonial. Y en el versículo 4 habla de compartir, de preocuparse por el otro. ¿No es acaso eso lo que decimos sí acepto cuando escuchamos en una boda, en la salud, de la enfermedad? Preocuparse por el otro. Si no compartimos en el matrimonio las cosas, si somos egoístas, el matrimonio ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido bíblicamente, según la definición de matrimonio, y lo vamos a estar viendo ahora un poco más adelante. Estamos poniendo las bases para construir el desarrollo. El matrimonio es como una constante, yo le llamo una constante, es decir, está todo el tiempo ahí. Uno no puede tomarse una pausa y vamos a estar un par de meses alejados, después volvemos, vamos a ver otras personas y después volvemos. Esto no es un juego, es un pacto de por vida. Y es una constante donde tenemos que estar buscando la humildad y ser dadivosos. Buscar el bien del otro. Cuando uno dice, bueno, estoy tan enamorado porque esta persona me puede dar esto, me puede dar esto, me puede dar esto. Pero el amor no es que a uno le den. Hechos 20:35, más bienaventurado es dar. Entonces, cuando una persona realmente está enamorada, debería preguntarse, yo puedo darle mucho a esta persona y la otra persona también, y así se alimenta, pero no, a ver, ¿qué me pueden dar, no? ¿Qué estatus qué apellido me pueden dar? ¿Qué casas? ¿Qué carros? ¿Qué cosas me puedo aprovechar de aquí? Cuando no hay humildad en el matrimonio, el respeto se va por la cloaca, se va por el desagüe. Si no hay respeto, los cónyuges comienzan a pensar en sí mismo. Para mí. El otro ya puede arreglársela solo. Hay que pensar siempre en el otro. Entonces, el matrimonio, y recuerden que esto es para matrimonios establecidos o también para la gente soltera, que tome nota. ¿Qué es el matrimonio? ¿Para qué sirve? Objetivos, orígenes. Vamos a ver un poco del origen del matrimonio. Y estamos abordando el tema de que el matrimonio es valioso para Dios, es valioso para nosotros, solteros y casados. Es valioso, esa relación es muy, muy valiosa. Y la debemos tener en la recámara más íntima de nuestros castillos espirituales. Y la podemos compartir con nuestro cónyuge. Es algo íntimo. Es un bien preciado y agradable, como lo mencionamos en Proverbios 24. Estos bienes preciados y agradables, si se acuerdan bien, los bienes preciados y agradables de Proverbios 24 hablaba de ciencia, que ahí hay que poner ciencia, en esas recámaras donde están estas cosas buenas y agradables, como el matrimonio, hay que aplicar ciencia. En otras palabras, hay que saber lo que estamos valorando para tomarle el peso. Hay que entender lo que es el matrimonio. Hay que darle conocimiento sobre lo que es el matrimonio. Esto no es una firma en un papel.
Es algo mucho más allá que un simple sí, o una firma, o un anillo, una sortija, o diamantes para las más suertudas. ¿Cuál es el matrimonio que el mundo conoce? ¿Qué es lo que el mundo dice que es lo que es el matrimonio? ¿Cómo lo define el matrimonio? ¿Cuál es el que se promueve de boca en boca o por catálogo de revistas? Tristemente, si hacemos ese ejercicio, veremos que el matrimonio prácticamente hoy es lo que cada uno quisiera ser. O sea, no hay un canon, no hay un estándar de matrimonio. En las iglesias como que todavía se afirma algo, pero igual, aún incluso en las iglesias cristianas, ya está el problema de los matrimonios. A estas alturas ya casi no sorprende ver que las personas estén exigiendo sus derechos para poder casarse con otra persona o las personas que deseen, siendo cualquier sexo, o incluso también exigir sus derechos para casarse con su perro, su gato, su cabra, su vaca e incluso sapos. Han habido de todo en este mundo loco. Gente que se casa con sus animales. Y no es necesario firmar, es necesario una sencilla, alguien que los case, firmen, hacen un video y dicen que se casan con su animal. Se ha desvirtuado la unión simple y sencilla entre un hombre y una mujer a toda clase de perversiones. Algunos de ellos mantienen relaciones sexuales con sus animales, algunos no, solamente son emocionales. Pero así está este mundo, así está este mundo. Ya lo hablaba aquí la carta a los Romanos, capítulo 1, vamos a Romanos. Pablo, hablando a los romanos. Y uno dice, bueno, ¿y por qué hay tanto desorden en esto? Que deberíamos tener un orden, o deberíamos tener al menos los conceptos iguales. En el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nosotros podemos ver toda esta cantidad de dioses o estatuas de seres humanos a quienes le rigen honor, y le besan los pies, le besan las manos a las estatuas. Y ahí están, dándole gloria a un pedazo de estatua o una imagen, o aves, cuadrúpedos y de reptiles. 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces va de la mano esto, esta perversión sexual va de la mano a la idolatría. Tiene mucho que ver en el Antiguo Testamento. Y aquí estamos hablando en el Nuevo Testamento, que eso no cambia. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí está el porqué. ¿Por qué? Se alejaron de Dios. Ya dejaron de darle gloria a Dios. Y empezaron a decir, mira, parece que este animalito parece que gobierna algo del clima o puede ayudarme, le voy a empezar a orar aquí a ver qué es lo que me puede dar este animalito. No traje conmigo, podría haberlo hecho, me estoy acordando ahora, la semana pasada hablábamos de unas figuritas de fútbol donde están los futbolistas mexicanos que van al Mundial. Y hacíamos el comentario de lo que hay al reverso del futbolista. Esto se encuentra en las comidas y en las botanas como un regalito, ahí no como un coleccionable. Y mi hija llegó con uno y pude tener uno en mis manos esta semana.
Entonces está la figura del futbolista que va a Rusia y que va a representar a México, que no hay ningún problema con eso, pero al reverso hay una frase, ¿alguno de ustedes lo ha visto? Es un rezo para que el futbolista meta goles, no le pasen pelotas, pueda defender el área. Es un rezo al futbolista. Entonces, ¿qué tipo de creencia le estamos dando a los niños en estos gobiernos? ¿A los futbolistas? ¿A rezarle a los futbolistas? ¿Qué cosa más, qué cosa más ridícula? ¿Por qué no le enseñan a esos niños a orar a Dios y agradecer por el día? En vez de andar depositando toda su confianza en este mercado que es el fútbol, que no tiene nada malo el deporte, pero sí está ya tan sucio que vemos este tipo de cosas. Hebreos 13 nos habla de un matrimonio sin mancilla. E incluso dentro de los matrimonios cristianos, o podemos decir, bueno, que hay un matrimonio hombre y mujer, todo está bien. Pero incluso dentro de los matrimonios normales o dentro de las normas, habla la Escritura de tener matrimonios sin mancilla, sin mácula, sin mancha. Porque parece ser que, aunque parezca una vida matrimonial establecida, hay personas que para tratar de salvar sus matrimonios hacen cambios de pareja, se permiten que vayan a ver a prostitutas o prostitutos, a ver si hay algún tipo de ajuste, se permiten pausas, todo tipo de perversiones. Eso Dios no lo enseña. Eso es algo que se tuvo que haber hecho bien de un comienzo y se puede arreglar de otras maneras, pero no así con este tipo de mancillas, de manchas, que no arreglan el matrimonio. Recuerden, el matrimonio debe ser preciado y agradable, no algo sin valor o desagradable. Debe ser como algo dulce el matrimonio. ¿Y cuántos chistes hay, no, del matrimonio? ¿Cuántos años llevas en tu matrimonio? 5, 10, 20, pero parecen 5 minutos y debajo del agua. Tenemos esos chistes nosotros. Pero debe ser un matrimonio algo dulce, una grata experiencia. Eso es lo que la Escritura dice. Vayamos un poquito al origen para ir afirmando otras cositas muy importantes. Estamos agregando ciencia a esta cámara, a esta habitación donde tenemos una cosa preciada, que es el concepto del matrimonio. Estamos agregando conocimiento a esto, poquito a poco. Definitivamente se ha perdido el concepto original del matrimonio. ¿Por qué decimos que es una institución divina? Bueno, porque está en la Escritura, está en Génesis. Ahí comenzó el matrimonio entre los dos primeros seres humanos, Adán y Eva. Y en Malaquías 2, acompáñame a Malaquías, el último del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2, y recuerden este versículo. Recuerden cuando hablemos de matrimonio, ¿por qué se estableció el matrimonio? ¿Para qué? ¿Para divertirse? ¿Para fastidiarnos? ¿Para qué? Malaquías 2, versículo 15. Por lo menos cuando yo era joven y leí este versículo me di cuenta de algo muy impresionante que el mundo no explica respecto al matrimonio. Que todos se quieren casar con todos, ya no vale nada el matrimonio. Pero ¿qué es lo que dijo Dios? Malaquías 2, versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Tanto Adán y Eva, como también Noé, cuando se baja del arca y su familia, ¿recuerdan lo que les dijo Dios a Adán y Eva cuando estaban en el huerto? Estaba todo bonito y Dios les dijo, y a Noé, cuando baja del arca, Dios les dice, fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos. Esta procreación física para el matrimonio tiene una mirada mucho más amplia, ya que abarca los mismos designios de Dios sobre el hombre, de reproducirse.
Lo decía el señor Armstrong, que Dios está reproduciendo en nosotros a través de la institución divina del matrimonio, no antes del matrimonio, bajo el marco teórico del matrimonio. Adán y Eva se conocieron después de que fueron casados. Hebreos 2:10 habla de llevar muchos hijos a la gloria. Tiene que ver con el matrimonio ese versículo, de reproducirse, de tener hijos. Eso es un gran porqué de nosotros como seres humanos y de lo que implica el matrimonio como algo preciado. Todo lo que hablamos aquí es conocimiento del matrimonio, hasta ahora lo que hemos hablado. No es algo de lo cual no hemos escuchado. El objetivo del matrimonio. Obviamente también hay un trabajo espiritual y un desarrollo individual del prójimo o del cónyuge. Porque sería muy fácil estar soltero y decir, yo no tengo problemas con nadie. Bueno, pero el cara a cara, el día a día, ahí está la lucha también con nuestros cónyuges. Y no es fácil. Por eso la gente dice, mejor me divorcio y agarro un abogado aquí por unos cuantos pesos. Y ya, se acabó la cosa. Y ya me voy a encontrar uno mejor. O otra mejor. Los orígenes del matrimonio y el por qué fue establecido hablan de él, de la institución, del por qué fue hecho el matrimonio. Y además nos revelan gran parte del plan, como vimos en Hebreos 2:10, de reproducirse, de tener hijos, de ser hijos de Dios, de que nosotros tengamos hijos y esos hijos tengan ese potencial humano. Solamente con nacer ya tienen un potencial humano de llegar a ser hijos de Dios. Entonces cuando vemos matrimonio entre mujeres, entre hombres, entre animales, dice, bueno, ¿cuál es el sentido de eso? Como dicen aquí, no checa, no calza, no junta ni pega. Es el ser humano alejado de Dios que tiene estas ideas pervertidas. No estamos en contra de la gente, pero sí de lo que hacen, que es muy diferente. Y hay un juicio nuestro que eso no está correcto. No podemos decir, déjalo, es su vida. No, eso está mal. No tengo nada en contra de ellos, pero sí con lo que hacen, y con lo que dicen, y con lo que exigen. Ahora veníamos por la calle aquí y había toda una manifestación de todos los colores del arco iris. Ustedes saben a qué me refiero. Ahí estaban todos felices y contentos, deteniendo el tránsito. Dios institucionalizó el matrimonio con un propósito divino. Y el matrimonio es divino, no es humano. Si un ser humano quiere humanizar un matrimonio, ya no es matrimonio. Ya no es matrimonio. Entonces déjense de usar esa palabra cuando no está respecto al marco teórico de lo que es un matrimonio. Bien, vamos a la segunda parte, a una cámara más profunda y a agregar más ciencia a esto del matrimonio. Hay un gran detalle en el origen del matrimonio. Yo siempre digo que los orígenes dan mucho para entender el por qué fue hecho tal cosa. El matrimonio no es una excepción. Vamos a Génesis 2. Justo en el centro del sermón alcancé a llegar. Vamos a Génesis 2. Génesis, capítulo 2 y versículo 18. Hemos leído tantas veces esta escritura. Y dijo el eterno Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hombres y mujeres, ¿qué entienden ustedes por ayuda idónea? ¿Qué palabra o qué se puede entender con estas dos palabras al español de ayuda idónea? Y vamos a irnos al hebreo de estas dos palabras, porque nos va a arrojar una cosa muy interesante. Primero, ayuda. La ayuda, la primera palabra.
En hebreo es eser, E-Z-E-R, eser, ayuda. No hay problemas con esta palabra, es una ayuda. Simplemente significa ayuda, ayudador, ayudar, socorrer, socorro. Esta misma palabra eser, para que veamos cómo la aplica la cultura hebrea en este mismo mundo del Antiguo Testamento, dejen un dedo aquí, ¿sí? Y vamos a ir a Salmos 146. Vamos a dejar un dedo aquí y nos vamos a Salmos 146. Hablando de cómo se aplica esta palabra si fuéramos hebreos. Porque la tenemos al español la Biblia. Hemos visto la parte etimológica algunas veces y algunas otras veces la cultura es la que nos entrega mayor información sobre estas imágenes o aplicaciones de ciertos conceptos que algunas veces se quedan cortos. En este caso, ayuda no presenta mayor conflicto. Salmos 146 y versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el eterno tu Dios. La palabra aquí ayudador es esa, eser, ayuda, socorro. Y la está aplicando ahora para Dios. Ojo con eso. No a algo inferior, sino que a un nivel divino. Entonces, para que se entienda también que no es una ayuda menor a él, al hombre. Como dicen, Dios no sacó un huesito del pie o un hueso del cráneo para formar a la mujer. ¿Qué dice la Escritura? De la costilla, del lado, igual a igual. No la sacó del pie para que fuera inferior o de la cabeza para que fuera sobre el hombre. Eso que sea de la costilla y mucha gente se burla como que eso no pudo ser y eso realmente es una fábula, tiene mucho que ver con el objetivo de Dios en la creación de la mujer, de la ayuda idónea, igual a igual. Como dicen también, al lado de su corazón, algo más romántico. Génesis 2, vamos ahí a Génesis 2, versículo 23. Génesis 2, versículo 23. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Un detalle aquí. Si ustedes se fijan un poquito antes, en el versículo 18, cuando habla de la ayuda idónea, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea, ¿qué es lo que hace Dios? Versículo 19. Formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Después de buscar la ayuda idónea, empieza a formar animales. Y luego dice que no se halló la ayuda idónea para el hombre. Entonces forma a Eva de la costilla y él la reconoce como igual. Por eso dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y eso está igual a igual. No son animales, es otra comparación. Con mi esposa nos sucede algunas veces, y probablemente a usted, si no ve muy a menudo a sus familiares, sucede que cuando vemos a alguno de ellos, nos sentimos como que, ahí está mi familiar, ahí está mi sangre, ahí están mis huesos, ahí está mi apellido, o lo que sea. Se siente una familiaridad inmediata. Para Adán, eso fue lo que sintió cuando dijo, esta no es igual a los animales, esta es igual que yo. Este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Quizás dijo que está también guapa, ¿no? Porque la primera vez que vio una mujer. Entonces él se sintió familiarizado con la mujer que Dios había formado, al igual que él de su costilla, no inferior y no superior. Es como si dijera, este es de los míos, esta es una compañera que yo voy a tener, esta es mi sangre, este es de mi equipo, esta es de mi equipo.
Este principio de familiaridad en quienes llegarían a ser el primer matrimonio contempla una igualdad. Cuando la gente dice, ay, es que Dios es tan machista, bueno, léanse los principios del matrimonio y analicemos un poco la situación. Esto es igualdad. Igualdad. Ni uno más, ni uno menos. Es un principio de familia, de igualdad, no de una inferioridad de la mujer, ni tampoco una superioridad autoritaria del hombre, o viceversa. O viceversa. La mujer nunca significó un auxiliar como una sierva o ayudante, como que, no, ayúdame un poquito aquí que me falta. Eso no dice la Escritura en un comienzo. Esos son los orígenes. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6. Y versículo 14. Me voy a valer de esta escritura con la siguiente objetivo, que se los voy a decir cuando la leamos. 2 Corintios capítulo 6 y versículo 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Estoy tomando este versículo con el objetivo de ilustrar lo opuesto, que es lo que es la mujer. Lo que es la mujer aquí, hablándolo bien. La mujer fue creada como un yugo igual, no desigual. Está hablando aquí de algo igual, un yugo igual. ¿Cómo fue su origen? Como parte del equipo que se estaba formando, tal como una yunta de bueyes. Los dos jalan hacia el mismo lado, con fuerza. Todos reman hacia el mismo lado, todos empujan hacia el mismo lado, o como usted quiera llamarle. Ambos, podríamos decirle del equipo de Edén, del equipo del Edén, como un equipo de fútbol o de cualquier deporte, se les había dado también instrucciones. A un equipo tenía que hacer algo. ¿Se acuerdan? Fructificad y multiplicaos, y no van a comer del árbol, etcétera, etcétera. Tenían instrucciones. Deberían administrar de manera correcta los beneficios que Dios les entregaría. Ahí está esto, ustedes los van a administrar. Como un buen equipo. Ahí está Eva, ahí está la ayuda idónea. Igual. Ese fue el objetivo. En el huerto había que cuidar de la tierra, habría que procrear, había que crecer, había que perfeccionarse. Fructificad y multiplicaos. Hasta ahí. Veamos la segunda palabra, idónea. Y aquí es donde ya se empieza a poner más interesante. Así que si tienen sueño, tomen agua o párense para que estén concentrados en esta parte. La parte idónea. La ayuda ya la tenemos más o menos clara. Ahora vamos a la parte de la idoneidad o la idónea, que es la palabra en español que nosotros tenemos según Génesis 2:18, la Reina Valera de 1960. La mayoría utiliza este concepto de ayuda idónea. Para fines didácticos vamos a comenzar con esta palabra en el aspecto más general, que es del hebreo neged, N-E-G-E-D. Esa es la palabra o la raíz del cual estamos utilizando aquí y se traduce a idónea. ¿Qué es? Significa frente, enfrente, adelante, delante, es decir, la parte opuesta o la contraparte, cónyuge, presencia vista, usualmente usada en contra de. Fíjense que dice en contra de, incluso, en dirección a. Neged. Vamos a Génesis 21:16, donde se aplica esta palabra. Génesis 21, donde está Agar e Ismael. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 21 y versículo 16.
Génesis capítulo 21, versículo 16, aquí está Agar e Ismael, salen de los territorios de Abraham, y entonces dice, se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Esta escena nos ayuda a entender cuando dice enfrente, ahí está esa palabra. Estaba en cara a cara del muchacho, la mujer e Ismael, su mamá e hijo, para que se entienda más o menos el uso de cara a cara, uno enfrente del otro. Ahora bien, el idioma hebreo es traducido al español y muchos otros idiomas. Pero siempre hay una pérdida, hay un porcentaje de pérdida cuando se pasa a otro idioma, si no estamos inmersos en la cultura griega o hebrea. Aquí sucede algo. Sucede lo siguiente que nos va a ayudar a visualizar todavía más a fondo sobre Eva, sobre el matrimonio, sobre este principio de ayuda idónea. Lo de ayuda lo tenemos claro. Eso no hay mayor desarrollo en eso. Sin embargo, la segunda palabra, la palabra idónea, la presentamos como neged. ¿Se acuerdan? Neged. Ya dijimos que era frente, enfrente, delante, cónyuge, presencia, etcétera, etcétera. O cara a cara también. Sin embargo, la traducción de Génesis 2:18, como decimos, tiene ese porcentaje de pérdida, porque al español no existe una palabra que contenga dos definiciones al mismo tiempo, que es de idónea. Y ya vamos a avanzar un poco. Génesis 2:18, cuando hablamos de neged, que es la raíz de esa palabra, de ese concepto. Pero en Génesis 2:18 hay una preposición ki, quedando de neged, en realidad queda como kenegdo. Ese es el hebreo original, kenegdo, que es una composición de esa preposición y el neged. Entonces ahí queda una palabra. Se llama kenegdo, con K. Entonces, ya que entendimos ese concepto, lo unimos a la preposición para entender lo de la idoneidad, que se tradujo al español, pero ahora estamos haciendo un ojo al hebreo. Entonces, en base al contexto y la composición de la frase, kenegdo, como expresión, refleja principalmente el propósito de la ayuda. Eser, ¿se acuerda de ayuda? Eser, de la ayuda para el hombre. Pero aquí está la riqueza del hebreo, que la palabra kenegdo tiene dos definiciones por esta composición con la preposición ki. Veamos. Kenegdo, que se traduce a idónea, tiene dos significados y los dos, escuche bien, se contradicen. Los dos se contradicen. Primero, si las acciones del hombre son acordes al propósito de Dios, la mujer se convierte en la ayuda que anima, añade confianza y esfuerzo. Esa es la que podemos entender como lo de idóneo. Repito, si las acciones del hombre son acordes al propósito de Dios, porque estamos hablando de un marco teórico en que el hombre tenía instrucciones de Dios. Entonces, si el hombre tiene acciones acorde al propósito de Dios, la mujer se convierte en esa ayuda que anima, que añade confianza y esfuerza. Acuérdense, al mismo nivel. Ahora, cuando el hombre pierde esa visión, ¿saben lo que sucede? La mujer se volverá contra de él, en contra del hombre, y le recriminará su actitud y acción y le requerirá adoptar el camino original para encontrarse en la ruta correcta con Dios. No hay ninguna palabra en español que mantenga estas dos definiciones que se contradicen y tienen que ver con la ayuda, el eser.
kenegdo, que es el hebreo, esta idoneidad tiene dos funciones: frente al hombre o en contra del hombre, cara a cara. Frente al hombre, ayudándolo si está de acuerdo a las instrucciones de Dios, o en contra, para que le diga, vuélvete al camino de Dios. Sí, la mujer es una ayuda que busca que el hombre cumpla los propósitos de Dios. Ahora, esto fue al principio, esto fue el comienzo, estas son las bases de lo que es el matrimonio y de lo que es la ayuda idónea y de estos principios. Así fue hecho por Dios. Podríamos llegar a decir, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda como socorro frente a él y contra él. Eso podría más o menos definir lo que estamos hablando. A favor o en contra si te desvías del camino. Eso es lo que define la palabra kenegdo. Debe ser entonces frente a él o en contra de él, pero siempre en el marco teórico de los principios de Dios. Porque, mujeres, esto excluye que la mujer se enseñoree del hombre guiándolo en otros caminos. No podemos decir entonces la mujer puede decirle lo que sea. No, porque la mujer aquí, la ayuda idónea, está guiándole en otros caminos. Vemos, no vayan aquí a Proverbios 7, capítulo 7, versículo del 1 al 5. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Aquí los principios de la sabiduría, del temor a Dios. Pero fíjense aquí, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras, es decir, caminos apartados de Dios. En el principio se hizo bien, se hizo con un orden específico y un objetivo específico. Tampoco debemos pensar que el hombre puede enseñorearse de la mujer, o puede enseñorearse de la mujer, obligándola y forzándola a sus propios y apartados de Dios designios. Si el hombre por capricho quiere obligar a hacer la mujer a algo y no está de acuerdo al marco teórico de Dios, eso es enseñorearse. Eso es tomar partido de la fuerza del hombre. La Escritura habla de que el hombre se enseñorearía de la mujer. ¿Recuerdan? Génesis 3. El hombre se enseñoreará de ti. Eso no quiere decir que Dios estaba dándole permiso al hombre, que eso es muy diferente. Eso fue una maldición. Habían dos o varias maldiciones, serpiente, mujer y hombre. Habían consecuencias de no haber seguido las instrucciones de Dios. Esto de enseñorearse. Obviamente, la mujer es la que sufre más porque el hombre tiene esa contextura más gruesa. Y es más fácil que el hombre se enseñoree. ¿Cuánta violencia hay física en las familias, en los matrimonios del hombre sobre la mujer? También hay viceversa, pero es menor. Los inicios del matrimonio eran perfectos, pero sabemos la historia que lamentablemente ambos, hombre y mujer, fueron desterrados con consecuencias. Ahí viene entonces, a la mujer dijo, los dolores en el parto. Con dolor darás a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí está la maldición. Y al hombre, no crean que la sacó gratis, porque al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, no comerás de él, del árbol de la vida. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, consecuencias, que son las que vemos hoy. Lamentablemente se ven todavía
mucho más incrementadas, porque la gente se aleja más y más de Dios. Recuerden el principio de Filipenses capítulo 2, 3 y 4. ¿Qué hablaba Filipenses capítulo 2, 3 y 4? Versículo 3 habla de ser humildes y respetuosos, no de enseñorearse el uno con el otro. Se fijan, la Escritura no habla de eso. No dice que eso hay que hacer. Eso pasa. Eso pasa. Y en el versículo 4, cuando habla ahí de compartir, de no ser egoístas en el matrimonio, porque también se pierde el sentido del matrimonio. Estos principios se mantienen tal como al comienzo. Diferente es que las iglesias o religiones tengan otros conceptos de lo original que fue el matrimonio. Entonces ahí viene el machismo, viene el feminismo y vienen tantos otros problemas. Eso es muy diferente. Hay un diseño complementario en el hombre y la mujer. Somos diferentes, no podemos negarlo. La mujer fue diseñada para ver las cosas de otra manera, para estar algunas veces en un ángulo diferente de la situación y tener otro modo de comprender el entorno. El varón tiene la capacidad para ver las cosas de una manera general, pero no tiene la capacidad de ver todos los detalles de dicha cosa o situación. Probablemente usted se ha dado cuenta de eso. Y les cuento mi experiencia. Nosotros somos 4 personas en casa y hay 3 mujeres. Entonces, algo estoy notando que hay una gran diferencia entre las mujeres y los hombres. Por ejemplo, basta con que en una habitación o en un lugar haya un objeto nuevo y una de mis hijas entra e inmediatamente se va a ese objeto y lo quiere conocer y lo quiere ver porque ya vio el detalle de que había algo nuevo en esa habitación. Me pasa de seguido. O si alguna vez he visto otro tipo de ropa o me cambio, inmediatamente se dan cuenta. Calcetines, zapatos, corbata, ya saben que me cambié. Yo no les digo nada, pero inmediatamente ellas ya notan la diferencia. La más pequeñita ya apunta cuando hay algo nuevo. Tienen esa cosa, un don podríamos decir, de estar viendo cada detalle sin mirar las cosas, ya saben todo lo que pasa a su alrededor. Por eso somos personas, somos seres diferentes, pero nos complementamos. Tenemos que poner eso también en las bases. Los niños, varones, no ven eso, llegan y juegan, no están preocupados de lo que hay en la repisa. Sabemos que eso no es así. Por eso es tan beneficioso en un matrimonio compartir el conocimiento de la palabra de Dios en el matrimonio, tanto marido como mujer. Porque se descubren cosas diferentes y la sabiduría de Dios tiene una profundidad que no tiene fin. Hombre y mujer, compartiendo el conocimiento de Dios, se complementa también. No es solamente el varón que tiene que aprender, la mujer tiene mucho que decir también y aprender. Mucho. Esto es añadir ciencia a nuestro bien preciado y agradable. Llenarlo de valor, de honra, de cuidado. Esos son lo que es nuestros matrimonios, el matrimonio. Es como una yunta de bueyes que va hacia el mismo lado, un equipo que se apoya y se están viendo a ver cómo vamos guardando la ley de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Eso es el matrimonio, no lo que el mundo piensa que es. Fíjense en Filipenses 1:9 y con eso damos el fin del desarrollo y concluimos. En Filipenses capítulo 1 y versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Para valorar el matrimonio hay que añadirle ciencia.
en esas recámaras íntimas, en nuestros castillos espirituales. Y esto es parte de esa ciencia que hoy día hemos desarrollado. Vivimos tiempos difíciles de matrimonio, o nuestros matrimonios o el concepto de matrimonio están siendo constantemente atacados, día con día. Están esperando la gente para aprobar leyes, para tener relaciones con los niños, para aprobar matrimonios legalmente con los animales, dejarle toda su herencia a los perritos. La gente está esperando que eso suceda. Y esto ya no se va a detener. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla de que en postreros días vendrían tiempos peligrosos. No tengo tiempo para leerlo, apúntenlo en 2 de Timoteo capítulo 3. Ya se me fue el tiempo, pero en 2 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 5, le está diciendo aquí Pablo, mentoreando a Timoteo respecto a los tiempos del fin. Ya esto siempre lo hemos leído. También debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y empieza a hablar uno por uno el tipo de hombre que habría. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, intempetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Creen ustedes que estas personas van a tener un buen matrimonio? Eso es lo que sucede hoy. Estas personas se están casando, se están divorciando. Ese es el tipo de persona que hoy forma matrimonios en el mundo, no nosotros. Difícilmente van a formar un hogar con tanto egoísmo, con tanto enseñoramiento de uno y de otro, o un matrimonio firme, difícilmente, con amor valioso, honorable, como hablaba Hebreos 13, y agradable y dulce, llevadero, difícilmente. Eso es lo que vemos hoy. Eso es lo que vemos hoy en los matrimonios. Los matrimonios de hoy se faltan el respeto, si tienen problemas entre ellos. A mí me da mucha tristeza en los matrimonios del mundo cuando se faltan el respeto entre sí, de manera pública. Eso me da a veces mucha tristeza. Y eso debemos considerarlo y tener esta ciencia para agregar a nuestros matrimonios como algo valioso. Qué diferente fue el matrimonio en su origen y cuántas lecciones podemos sacar para todos nosotros, los que estamos casados y los que buscan algún día en casarse, o las personas más ancianitas, que entendamos bien lo que es el matrimonio, para enseñarles a los más jóvenes. He aquí el enfoque correcto de la institución divina que nadie puede cambiar. El matrimonio es algo de mucho valor y debe ser agradable, cuidado y guardado en las recámaras más íntimas de nuestros castillos espirituales. Propongámonos añadir conocimiento bíblico a esto del matrimonio, y pongamos en práctica nuestros hombres y mujeres, nosotros, hombres y mujeres de Dios, que vivimos en un mundo ciego, y pongamos en práctica las grandes verdades del Creador que nos hizo un gran equipo, que nos hizo una gran familia. Buenas tardes a todos.